Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ODS 13, que vendría a ser la acción por el clima, presentado en el curso de Desarrollo Sostenible y Servicios Ambientales de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental con el docente Warwat Chipani Teodoro. Hoy en día sabemos bien que el cambio climático ya es una realidad, ya que está afectando la economía de todos los países en el mundo y afectando sus vidas. Sabemos bien también que los sistemas meteorológicos están cambiando, siendo más extremos, están subiendo los niveles del mar y en el año 2019 fue el año más caluroso de todos los tiempos. Como también sabemos que entre el 2010 y el 2019 fue la década más calurosa de todos los tiempos. Es por ello que tenemos que tomar medidas de urgencia. En el 2015 los gobiernos se comprometieron con el ODS 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este viene a ser como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las anomalías de la temperatura y el dióxido de carbono a lo largo de estos años han ido incrementando drásticamente. Estos gases de efecto invernadero llegaron a niveles récord en el 2019. A pesar de que las emisiones de efecto de gases invernaderos disminuyeron en 6% en el 2020 debido a las restricciones de movimiento a causa del COVID-19, esta mejora solo fue temporal. Este cambio climático no va a pausar y la economía mundial se va a degradar como hemos visto en los últimos años. Es difícil exagerar la amenaza que el cambio climático está planteando en el mundo. El aumento de temperaturas ya ha contribuido con la degradación de recursos naturales y ha afectado a millones de personas para su seguridad alimentaria. También ha provocado sequías cada vez más graves, inundaciones, incendios forestales y megatormentas. Ahora tenemos las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 13, las cuales son 5. La primera nos hace referencia al fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados al clima y a los desastres naturales en todos los países. La siguiente es incorporar medidas relativas al cambio climático en cuanto a políticas, estrategias y planes nacionales. Asimismo tenemos la tercera meta, que es mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación al cambio climático, la adaptación a él, asimismo la reducción de sus efectos y la alerta temprana. El cuarta meta que tenemos es cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para el año 2020. Que el objetivo es de movilizar 100.000 millones de dólares para atender las necesidades de países en desarrollo, ¿no? Y estos puedan tener medidas concretas de mitigación y transparencia en cuanto a su aplicación. Este es como un fondo verde para el clima y este tiene que ser utilizado capitalizándolo lo antes posible. Entonces, asimismo tenemos la quinta meta, que es promover el mecanismo para aumentar la capacidad de planificación y la gestión eficaz en relación con el cambio climático en países menos adelantados y también en pequeños estados que están en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Vamos a continuar hablando sobre los objetivos de la ODS 13. Que el principal objetivo va a ser adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Sabemos que no hay país en el mundo que no sea testigo directo de los dramáticos efectos de cambio climático de los cuales estamos atravesando. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando día tras día y hoy es más de un 50% superior al nivel por ejemplo, del año 1990. Además que este calentamiento global está provocando cambios duraderos en el sistema climático. Estas consecuencias pueden ser irreversibles si no tomamos medidas urgentes ahora.
El objetivo a nivel de acción del clima es inmovilizar aproximadamente 100.000 millones de dólares todos los años hasta el 2025 para abordar las necesidades de los países en desarrollo y sobre todo ayudar a mitigar los desastres desarrollados por el clima, ¿no? En fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación de las regiones más vulnerables, como los países sin litoral y los estados en isla, debe ir a la mano con los esfuerzos destinados a despertar conciencia y sobre todo integrar las medidas en las políticas y estrategias nacionales. Se podría decir que con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, todavía es posible limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados centígrados respecto a los niveles de preindustriales. Para lograrlo, se requieren acciones colectivas totalmente urgentes. Enfrentar el cambio climático es uno de los 17 objetivos globales que se ha agregado a la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Ahora vamos a dar unas cifras y datos más destacables que se tiene sobre la ODS 13, que como hemos visto es la acción por el clima, los niveles de preocupación que tiene cada nación por hacer y cumplir con esta ODS, que es muy importante para evitar que las personas sigan sufriendo de lluvias, de desastres y demás debido al cambio climático. Entonces, hablando de los datos y las cifras, podemos contemplar que las emisiones mundiales, por ejemplo, de dióxido de carbono, han aumentado casi un 50% desde 1990, debido a la industrialización constante de las naciones. Entre el 2000 y 2010 se produjo un aumento de las emisiones mayor que en las 3 décadas anteriores. También nos dicen que se estima que al 2017 los humanos han causado aproximadamente el calentamiento global de 1% por encima de los niveles preindustriales. A nivel mundial, el nivel del mar promedio aumentó 20 centímetros desde 1880 y se proyecta que aumentará otros 30 a 122 centímetros para el 2100. Para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, las emisiones mundiales se deben de disminuir en un 45% entre el 2010 y el 2030 y alcanzar el cero alrededor del 2050. Las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París cubren solo un tercio de las reducciones en las emisiones necesarias para mantener al mundo por debajo del 2%. Una acción climática audaz podría generar al menos 26 billones de dólares en beneficios económicos para 2030. Entonces vemos como un factor muy importante para el tema del cambio climático es la industrialización, la generación de muchos agentes contaminantes debido al consumo, al consumismo que generamos nosotros mismos como sociedad. Y las cifras del cambio climático en Perú, que también son cifras muy importantes, nos dicen lo siguiente, que un total de desastres del 67% está relacionado al clima. Las pérdidas al 2025 son de 9.906 millones de dólares anuales. Será esa cifra. Por cada un sol invertido en prepararnos, ahorraríamos 10 soles en costos por impactos. Tenemos 14 millones de peruanos vulnerables a la inseguridad alimentaria, más de 5.6 millones de peruanos expuestos a heladas y friajes. Existen 2.6 millones de peruanos expuestos a sequías. También son 5.5 millones de peruanos vulnerables a lluvias intensas. Y de las 500 empresas más importantes del mundo, 69% aumentó su demanda por productos y servicios bajos en carbono en 2016. Y como vemos, en el Perú hay una franja marginal demasiado grande, una brecha demasiado grande, en las cuales los peruanos que sufren de frío, problemas climáticos, lluvias y demás, son generalmente en la sierra peruana. Entonces las políticas de Estado, las políticas nacionales tienen que cambiar para que podamos cambiar esta realidad y así poder proteger a todos los peruanos.
Continuando con los avances de la ODS 13 a nivel internacional, ¿no? Las empresas cuentan con diferentes herramientas y recursos para guiar sus contribuciones a los ODS y más específicamente al ODS 13, ¿no? ¿Cómo contribuyen estas empresas a nivel internacional? Por ejemplo, el CDG Compass, que proporcionan, ¿no?, herramientas e información a las empresas para alinear sus estrategias, así como medir y gestionar su contribución a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que este programa de Naciones Unidas actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global. La Greenhouse Gas Protocol, que este es un protocolo internacional de gases sobre el cálculo de los gases de efecto invernadero, ¿no? La iniciativa Science Based Target, que es una colaboración entre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Instituto de Recursos Mundiales. Otro que vendría a ser The Ambition Loop, que este es un pacto mundial de Naciones Unidas entre el Instituto también de Recursos Mundiales. Otro que vendría a ser Nazca, ¿no? Nazca, que es el Portal de Acción Mundial por el Clima, que es una plataforma en línea que captura los compromisos a la acción climática contraídos en la COP21 por todas las empresas a nivel internacional. Sustainable Energy for All, que es una iniciativa de Naciones Unidas que agrupa a líderes de todos los sectores de la sociedad, gobiernos, empresas y la sociedad civil para trabajar juntos por la transformación de los sistemas energéticos actuales, ¿no?, y sacarles un mayor provecho. La plataforma para la compensación de la huella de carbono de las Naciones Unidas, ¿no?, que esta incluye proyectos certificados por el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reducen, evitan o eliminan de la atmósfera emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Otro punto muy importante vendría a ser el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ¿no?, que este Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre del 2015 en el 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde es algo histórico, ¿no?, el Acuerdo de París, que ofrece una oportunidad para que los países fortalezcan la respuesta a la amenaza del cambio climático al mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius, ¿no?, teniendo en cuenta también los graves riesgos que esta entraña, en esforzarse por lograr que no sea superior a 1.5 grados Celsius. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del 2006, ¿no? Acá también nos dice algo muy interesante. El mundo está muy lejos de cumplir la meta del Acuerdo de París, lo que indica que se avecinan cambios catastróficos. ¿Qué quiere decir eso? Que para mitigar la amenaza de un cambio climático desbocado, el Acuerdo de París solicita que se limite el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Para lograrlo es necesario que para el año 2030 las emisiones mundiales alcancen su punto máximo lo antes posible e inicien una rápida caída del 45% de los niveles de 2010 y continúen disminuyendo drásticamente para lograr que las emisiones netas sean nulas para el año 2050. Bueno, yo voy a hablar sobre los avances del ODS 13 a nivel nacional. Nuestro país es uno de los países que le dio mayor importancia sobre el impacto del cambio climático a nuestro medio ambiente. Esto debido a que el Perú es el primer país en Sudamérica en poder contar con una ley marco del cambio climático.
en donde la función de esta sobre todo viene a ser el poder de dirigir, monitorear, etcétera, la gestión del fenómeno del cambio climático en diferentes sectores, como en este caso pueden ser el Estado, la empresa o la sociedad civil. Bueno, tenemos que, según James Leslie, quien viene a ser el asesor técnico del PNUD, el PNUD viene a ser el Perú por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nos habla sobre todo de un compromiso que debe estar primordialmente liderado por lo que viene a ser el Ministerio del Ambiente, el MINAM, y conjuntamente con diferentes actores de nuestro país que estén comprometidos o relacionados con el cuidado de nuestro medio ambiente, en donde todos estos deben tener un rol, tanto para que vayan por el lado de la mitigación o la adaptación. Si hablamos de la adaptación, estaríamos hablando tanto de la forestación, la protección de la infraestructura, la respuesta a emergencias, etc. Y si hablamos de la mitigación, hablamos sobre todo de energías, ¿no? La eficiencia energética, la energía renovable, sumideros de carbono, etc. Si nosotros o los actores, conjuntamente con el MINAM, realizan estas actividades, obtendríamos una infraestructura verde, la protección del transporte sostenible, conservación tanto del agua como de la energía, etc. Y es así como nosotros obtendríamos una mejor calidad de vida. Y fuera de todo esto también vendría a ser muy benéfico para nuestro país, ya que tenemos como dato que según el MINAM, si por cada un sol invertido en la actualidad para el cambio climático, el ahorro en un futuro vendría a ser de $10 por cada sol invertido. Yo les voy a hablar sobre lo que es la ODS a nivel regional. En sí cabe resaltar que como región Cusco es lo que tenemos un gran avance en lo que es la creación de un Consejo Regional de Cambio Climático. Sin embargo, cabe resaltar y también destacar que el objetivo nos impulsa como regiones a adoptar ciertas medidas, las cuales nos ayuden no solamente a mitigar, sino a adaptarnos al cambio climático. Es por eso que últimamente se hicieron muchas propuestas y también muchos proyectos de inversión, sobre todo lo que es referido a la adaptación del cambio climático, porque como ya sabemos, claro, a veces se avecinan, claro, como puede ser heladas y eso podría afectar directamente a ciertos factores como serían, que nos afectaría, como sería la seguridad alimentaria, ¿no? Debido a que se aumenta la probabilidad de desastres naturales, prácticamente esto provoca también lo que es la sequía y la degradación de la tierra. A la vez también la sequía y esos efectos que trae el cambio climático, eso en un futuro podría generar lo que es las migraciones humanas y en consecuencia el aumento de pobreza. Por ejemplo, un caso que se vio en el Valle Sagrado cuando hubo una inundación, ¿no? Si bien se arrasó gran cantidad de casas, pues al final eso conllevó al aumento de pobreza en dicha zona. Entonces es necesario implementar ciertas acciones para tratar de evitar y prever este tipo de incidentes y todo lo que está relacionado a lo que es el cambio climático. En lo que es la adaptación al cambio climático, el Cusco como región tiene un avance en obras e infraestructuras, las cuales tienen como objetivo el cumplimiento de la ODS número 3. Hay muchas obras, por ejemplo, puentes, también hay reservorios, los cuales ayudan, ¿no? Sobre todo a disminuir la presión, la caída, la fuerza de caída de ciertas corrientes de agua, como puede ser, digamos, ríos. Entonces, de cierta manera, hay otros proyectos, como podría ser los muros de contención, los cuales prevén y ayudan a que, digamos, no suceda catástrofes, ¿no? Y eso también ayuda a la redacción, ayuda a que no se aumente la pobreza, más a reducir. Ok. En lo que es la gestión del cambio climático de la región del Cusco, vemos que acá, por categorías, la primera entidad gestora es la Unidad Operativa Regional del Cambio Climático, el cual está hecha por una resolución ejecutiva regional. En segunda vemos lo que es el Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático de la región Cusco, y el cual está hecho bajo una ordenanza.
la cual es la 070 2010. Entonces, a lo que baja todavía una subcategoría, la cual es la estrategia regional frente al cambio climático de la región Cusco, el cual también está hecha por una ordenanza regional, el cual es la 020 2012. Y por último, vemos lo que es el Consejo Regional del Cambio Climático de la región Cusco. El CORE, la región Cusco, bueno, por sus siglas, ¿no? El cual está hecho por una ordenanza regional y es prácticamente encargada de gestionar todo lo que es el cumplimiento de esta ODS para lo que es nuestra región. Ok, para lo que es para lo que es Cusco, Cusco es una de las regiones más activas frente al cambio climático. Desde el 2014 cuenta con el primer Consejo Regional del Cambio Climático para promover políticas y acciones, como la reducción de glaciares, el incremento de incendios forestales y el aumento de la frecuencia de heladas y friaje. Esto sobre todo cabe resaltar de que, claro, en ciertas regiones, sobre todo lo que son altoandinas, claro, siempre hay incidentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, algunas indirectas que sean por lo que son algunas sequías o lo que es el friaje, lo cual es, claro, esa temperatura puede afectar a ciertos cultivos y de cierta manera también puede afectar a lo que es nuestra seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es demasiado importante ya que prácticamente es lo que es en nuestros alimentos y claro, eso es vital para nuestra supervivencia. Entonces, si no se tiene una buena seguridad alimentaria, entonces esto está prácticamente relacionado directamente con lo que es el cambio climático. También se hicieron propuestas para lo que es y políticas para reducir lo que son los incendios forestales, ya que en ciertos lugares se tiene este problema, el cual es muy grave, los cuales por creencias, ¿no? Ya ancestrales y claro, de ciertas comunidades campesinas, se cree que mientras se quema el cerro es como la renovación de la tierra, ¿no? Para que vuelva a crecer y se pueda cultivar de mejor manera los alimentos, ¿no? Las cosechas que se tienen. Entonces esto también es un grave problema lo que es el cumplimiento de esa OS. Sin embargo, se están promoviendo políticas el cual ayude a la reducción de esto. Asimismo, en la región del Cusco se ha promovido también la microzonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial y las estrategias de compensación por servicios ambientales. También se trató de introducir a lo que son las comunidades campesinas y nativas en los procesos de planificación e implementación, ¿no? Ya, contra las estrategias para el cambio climático. Bueno, lo que es ese consejo que les acabé de presentar, se presenta prácticamente en sí 19 estrategias. Sin embargo, acá resalté las estrategias más importantes, ¿no? Referidas a lo que es nuestro curso, ¿no? Entonces, para lo que es el agua, veamos lo que es implementar. Una estrategia es implementar un programa de afianzamiento hídrico regional. Eso sobre todo para lo que es, pues, a veces como, digamos, hay sequías, entonces la seguridad del agua es demasiado importante. Entonces, promover el uso racional y o tecnificado del agua multipropósito, consumo humano, agropecuario e industrial. Y el tercero es fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos regionales por cuencas y subcuencas. Más que todo, estas estrategias son relacionadas a lo que es la seguridad del agua. Entonces, claro, eso es, claro, sobre todo es muy importante para lo que son los cultivos, ¿no? Lo que vemos, lo que es para la diversidad, biodiversidad y bosques, es una de las estrategias que se plantea es fortalecer las políticas y estrategias de protección, conservación, recuperación y restauración de ecosistemas naturales, en especial de la biodiversidad amenazada. Como bien sabemos, claro, el cambio climático se caracteriza por tener esas oscilaciones, ¿no? Bruscas de altas temperaturas y mínimas temperaturas. Entonces hay especies que no pueden aguantar estos cambios y al fin y al cabo pues terminan extinguiéndose o terminan o en peligro de extinción.
Y sobre todo en el Perú, ¿no? El cual es considerado prácticamente un país megadiverso. La otra estrategia es promover la gestión y manejo sostenible y recuperación de recursos naturales, en especial de los humedales, bosques andinos y amazónicos. Para lo que es el último, para la agricultura y producción y seguridad, vemos que tiene cuatro estrategias, entonces la cual es promover el desarrollo e implementación de programas de manejo integrado de plagas, enfermedades e importancias económicas por periodos altitudinales. Esto más que todo viene con lo que es tecnología y tecnologías las cuales ayudan, agropecuarias, las cuales ayudan claro, al control de plagas. Entonces, esto más viene referido a lo que es el manejo y conservación de suelos. Entonces, se puede aplicar ciertas estrategias para evitar ese tipo de incidentes, ¿no? Y las plagas. Eh, el segundo es fortalecer e implementar un sistema regional de información meteorológica articulado al CENAMI. Entonces el CENAMI juega un rol muy importante porque el CENAMI prácticamente nos ayuda a prever y también nos ayuda bueno, a ver un resumen detallado de cómo es que está oscilando las temperaturas y las precipitaciones en nuestra zona, ¿no? Sobre todo en lo que es la región del Cusco. Entonces, lo que vamos al cuarto punto es desarrollar capacidades y versatilidad en las habilidades productivas para adecuarse antes las situaciones del cambio climático. Entonces, claro, eso es lo que viene a ser la adaptación. Y la última que es diversificar la producción agropecuaria de cada cuenca que garantice la seguridad alimentaria de las familias vulnerables al cambio climático. La seguridad alimentaria prácticamente es demasiado importante, prácticamente podría decirse que es el punto más, la estrategia y el punto más importante de lo que es esta ODS, ya que esta va relacionada con muchas otras ODS, como por ejemplo una de ellas podría ser la reducción de pobreza, ¿no? Y bueno, eh, eso sería todo. Les paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el COVID-19 en relación con la ODS 13. Si bien es cierto, no es obstante, la pandemia también está generando lo que son efectos positivos en algunos ODS, como consecuencia de las medidas tomadas para lo que es contener, ¿no? la propagación del virus, que implican cambios en lo que es en el entorno. Para ello, por ejemplo, en el caso de la ODS 13, la acción por el clima se evidenció una disminución, ¿no? de las emisiones de gases del efecto invernadero en el primer semestre del 2020, debido a la caída del consumo de la energía y en la quema, ¿no? de los combustibles fósiles. También podemos decir que la crisis actual es una oportunidad, ¿no? para llevar a cabo lo que son un profundo y sistemático hacia una economía más sostenible que funcione tanto para lo que es para hacia las personas y para el planeta. Para ello, el secretario general de las Naciones Unidas ha propuesto 6 medidas, ¿no? favorables para el clima en lo que es los gobiernos que puedan adoptar una que se dedique, ¿no? a reconstruir la economía y sociedad. Como primer punto tenemos lo que es la transición verde, que prácticamente que las inversiones deben acelerar la descarbonización, ¿no? de todos los aspectos de nuestra economía. Como siguiente punto tenemos lo que son empleos verdes y crecimientos sostenibles e inclusivos. Como siguiente punto tenemos lo que es economía verde, que es hacer la sociedad y los pueblos sean más salientes, ¿no? mediante una transición justa para todos, a los que puedan dejar, no pueden dejar, ¿no? a nadie atrás. También tenemos lo que es invertir en soluciones sostenibles, como son los subsidios a los combustibles fósiles, que deben desaparecer, ¿no? y los contaminantes que deben pagar por su contaminación. También tenemos lo que es afrontar, como siguiente punto tenemos lo que es afrontar todos los riesgos climáticos. Y por último tenemos lo que es la cooperación, que ningún país puede
puede triunfar por sí solo, ¿no? También podemos decir que para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación posteriores a la pandemia deben propiciar, ¿no?, cambios sistemáticos a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Tenemos también de que para estas dudas, lo que son al medio ambiente ha sido un gran ganador, ¿no?, de esta crisis. Lo que son la reducción de los desplazamientos, como por ejemplo el descenso de la producción o la presión de las grandes, ¿no?, de las grandes concentraciones de las personas, que esto han dado un respiro prácticamente a nuestro planeta. Bueno, como parte de las conclusiones de la OED 13, podemos decir que el cambio climático es una realidad, un problema que no entiende de fronteras y por tanto un reto global al que, como señala la OED 13, debemos enfrentarnos lo más antes posible. Es necesario cumplir con todo lo acordado y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, y hacerlo además a distintos niveles. Más allá de las políticas internacionales, la consecución de la OED 13 es también estrechamente relacionada con las actuaciones de las empresas privadas. Por lo tanto, debemos reducir las emisiones de carbono, lo cual es fundamental. También podemos decir que el cambio climático es la responsable de algunos de los desastres naturales más devastadores en los últimos años, como por ejemplo en el 2017 el Niño costero que asolaron al Perú. Debemos luchar por la OED 13 y concientizar a la población sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Eso sería todo, gracias.